No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es El Piseño. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Gente que argumenta, gente que argumenta. Bienvenido a este espacio, bienvenido a este espacio. Temáticas de fe y más. Quédate en sintonía, quédate en sintonía. El Señor me dijo que mi pueblo no imite esa moda moderna que no la puse yo de los pantalones en las mujeres. Oiga el resto, oiga el resto. El Señor me habló esto pero detallado. Me dijo, las líneas femeninas del cuerpo de la mujer son muy distintas a las líneas masculinas. El varón en un pantalón puede caminar normal, si no se pega el pantalón que no puede moverse. Sonríase, el Señor le ama. Pero la mujer en un pantalón luce codiciable, provocativa. Y montones de mujeres evangélicas están en eso. Y cuando yo prediqué eso en California, había dos grandes organizaciones pentecostales que acababan de aceptar el pantalón como algo legal para las mujeres. Reprenda al diablo hasta que hemos llegado. ¡Ja! ¡Increíble! ¡Ay, Samaya Sójala! Así dice el Espíritu Santo a la iglesia, así dice el Espíritu Santo a la iglesia, así dice el Espíritu Santo a la iglesia. La iglesia del Señor es una iglesia sin manchas ni arrugas. La iglesia del Señor es una iglesia gloriosa, inmaculada, santa, la iglesia es santa, la iglesia es de arriba, la iglesia no es de abajo. Alabado sea Dios. ¡Uy, la Sójama! No fue su mano la que así te señaló, ni su palabra, ni siquiera fue su voz. Yo sé que duele cuando muere una ilusión, pero sí que duele más vivir sin Dios. Lo siento que por falta de conocimiento te dañaron y trancaron la puerta a tus sentimientos, que te manipularon a nombre del desconocimiento y la ilusión. Hola, bienvenidos a un podcast más de este espacio llamado Gente que Argumenta. Estoy aquí nuevamente con mi hermano Bolívar, un podcast más luego de haber hecho el último podcast que fue acerca de las denominaciones, la eclesiología, las liturgias, que fue el último tema que tratamos en ese podcast. Y bueno, tengo aquí el placer de compartir una vez más con Bolívar allá en Puerto Rico. ¿Cómo estás, brother? Todo bien, gracias a Dios, aquí echando para adelante en el nombre del Señor y alimentando la fe, pidiendo al Señor que cada día nos siga fortaleciendo, aparte como familia general, sino como familia espiritual, para que esa fe nos fortalezca y para poder animar y ayudar a otros a conocer esa fe por el cual la quien da es Jesucristo nuestro Señor. Y gracias por invitarme de nuevo, Jimmy. Qué bueno, hermano. Hoy vamos a estar tratando un tema interesante que es sobre el legalismo. Tú vas a comenzar hablándonos algo de lo que es no confundir gimnasia con magnesia, que ya en un momento nos lo vas a desarrollar de una manera mejor. Y bueno, un saludo para todos los que están ahí escuchando, contentos pues con este espacio nuevo de Gente que Argumenta. El podcast ya son alrededor de 11.477 reproducciones. ¿Qué opinas de eso, Bolívar, de todas esas reproducciones que tiene el podcast? Bueno, está muy contento porque estoy viendo que él mismo está alcanzando vida, está alcanzando terreno, se está dejando sentir. El propósito de los podcasts es para enseñar, para animar y para exhortar, para que muchas personas puedan acercarse a Jesús y puedan ver lo que es real, lo que es verdadero, y salgan de toda aquella duda que quizás han aprendido de una manera equivocada, que siga creciendo el conocimiento
pronto siga las reproducciones para que vengan a otro y aprendan de esto. Exacto, sí, estamos contentos pues de ver de que se alcanzan a las personas por estos medios. Hemos dicho siempre que la tecnología se puede usar para un bien o para un mal, es el uso que uno le dé, y así muchas cosas que precisamente en este tema del legalismo vamos a ver que a veces no es que las cosas sean malas como tal, sino que las personas le dan lo tergiversan a veces las cosas, y por eso a veces pueden hacer daño. Pero en este caso, por ejemplo, la tecnología nos ayuda mucho a llegar a las personas con estos mensajes, estudios de la palabra y podcasts de diferentes temas que pueden ayudar a la gente a reflexionar un poco. Entonces, bueno, hermano, vamos a comenzar. Otra cosa por ahí, contanos que por ahí empezaste también tu podcast. ¿Cómo es que se llama? Decir sí o decir no. Decir sí o decir no, eso es un podcast que yo hice bien corto sobre ser bien constante en nuestras decisiones. Todas las decisiones que tomamos en la vida sean de una manera objetiva, que no esté entre menos, que no haya dudas. Decir sí o decir no, términos medios no deben existir. La fe debe ser firme en el Señor, no puede haber términos medios. Es como los tribunales no creen términos medios, o eres culpable o inocente, términos medios no existen. Así es también. O estás con Dios o no estás con Dios, pero no puede estar en los dos lados al mismo tiempo. Exacto, un Apocalipsis que dice que seas, si fueses frío, caliente, pero a los tibios los vomitaré, dice el Señor así en Apocalipsis, y es verdad, no estar como de aquí para allá, y uno tiene que reflexionar en eso y ponerlo en práctica, porque no se puede estar en sí o si no, sino ir concreto. Entonces, muy bueno que empezaste por ahí ese podcast, y para que la gente también esté ahí, ingrese ahí en Spotify, está para que te busquen ahí, decir sí o decir no. Son podcasts cortos, son de 3 minutos, 5 minutos, entonces muy edificantes también para que por ahí lo estén buscando. No fue su voz, ¿qué culpa tuvo Dios? Y bueno, brother, ¿qué tal entonces si comenzamos? Si quieres, comienza con la parte de no confundir gimnasia con magnesia. Sí, ¿qué te puedo decir por gimnasia con magnesia? Eso es un dicho muy popular que se dice por ahí, es cuando una cosa no tiene relación con la otra. Que por ejemplo, la persona que es cristiana no puede confundir la vida en Cristo, la vida que da en Cristo, la felicidad que da en Cristo, no puede confundirla a una vida amargada, una vida separada de este mundo. ¿Qué quiero decir? Porque como el tema central de todo esto va a ser el legalismo, es que estamos viendo un problema que está pasando en muchos tipos de personas llamados cristianos, viéndolo de esa manera, que cuando vienen al camino del Señor, pues toman una postura, un tipo de actitud que piensan que pues vinieron al camino de Dios, fueron transformados por el Señor, cambiaron su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de vivir, su vestimenta, y confunden eso, que estar en Cristo es total separado del mundo. Tú tienes que vivir como un ermitaño, tú no le puedes hablarle a los inconversos, hay muchos mitos por ahí que tiene que mantener una cara
bien seria, como si estuvieras enojado, y es un contexto bien errado, porque cuando viene Cristo a tu vida, tú tienes que mostrar la vida en Cristo, el cambio de Cristo que ha producido en ti, ¿me entiendes? Cuando Cristo estuvo en la tierra, que Él no vino a buscar los sanos, sino a los enfermos, ¿me entiendes? Entonces, eso hay que cambiarlo. Por ejemplo, la palabra legalismo no se encuentra en la Biblia, la palabra del Señor. Eso es un término que usan muchos cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. La persona que es legalista cree que es necesaria ser estricto, literal, a esas reglas y reglamentos. Doctrinalmente, una posición esencialmente opuesta a la gracia que Dios da a las personas por medio de Cristo. Aquellos legalistas que sostienen una postura bien fuerte pueden fallar a un propósito real de la ley, ¿me entiendes? Y a veces, mira, hay otro dicho por ahí que dice que todos los extremos son malos. Y yo entiendo que cuando Cristo viene a nuestra vida, Él lo que hace de nuestra vida es un balance, ¿tú me entiendes? Nosotros no podemos, como nosotros como cristianos podemos ganarnos a una persona si tenemos la cara siempre enojada, ponemos reglas que la gente no puedan llevar, si personas la estamos mandando para el infierno por todo. ¿Cómo yo puedo invitar a una persona a la iglesia y puedo hablarle de Cristo si esa persona no conoce el Espíritu de Dios, no ha tenido un encuentro con el Señor? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo pretendemos que ellos vean a Cristo en nosotros y nosotros con nuestra acción a veces los espantamos y con nuestras palabras? ¿Me sigue? Ese es el problema que estamos viendo hoy en día, que a veces la vida en Cristo la llevamos de una manera bien equivocada a muchos, ¿me entiendes? Y no es así. La Biblia no habla de eso, porque Cristo lo que viene a dar vida, viene, Él te transforma, Él te llena, Él te ayuda, Él te sostiene. Ahora bien, no quiere decir que no vas a tener problemas, vas a tener necesidades, pero por medio de Cristo, pues Él te da la fortaleza para tú sobrellevar todo eso, ¿me entiendes? Pero tenemos que tener cuidado que al estar en Cristo, pues no proyectemos a un Cristo como que enojado, que se enseñan conceptos por ahí que si está en Cristo, pues Él te va a castigar si tú le fallas, que ya pierdes la salvación, que te van a pasar cosas malas, y eso no es así. Eso me sigue, Jimmy. Sí, es bien errado eso, porque presentan a un Jesús que castigador, enojado, cuando no es así. O sea, obviamente Dios como Padre reprende a sus hijos, pero no es el hecho de seguir a Dios por miedo a que me va a castigar o ay, si fallo me va a mandar desde el cielo un castigo. Eso no es así. Mucha gente cree que es de esa manera. Si vamos a seguir a Dios es porque lo amamos de corazón, es porque lo seguimos por convicción. Si nosotros, es muy sencillo, si nosotros nos alejamos de Dios, si nosotros pecamos y nos vamos apartando, nos vamos a hacer daño. Si nosotros estamos en Dios, pero queremos irnos por el lado de consumir licor, pues a largo plazo esto pues obviamente nos va a traer un daño a nuestra salud. O sea, el embriagarse, no porque no es de decir de que el alcohol es malo, es satánico, es esto, no. Pero si una persona se da a la embriaguez, pues esto, como digo, a largo plazo pues va a hacer daño en la salud de la persona, y no es que Dios haya enviado ese castigo, es si nos alejamos, si nos vamos por el camino que no es alejado de Él, pues vamos a tener unas consecuencias. Es como la persona que roba, pues a largo plazo o lo van a capturar o lo pueden incluso hasta matar, y no es precisamente que Dios haya enviado ese castigo, que también lo puede hacer, como te digo, en reprensión, porque también no es justo de que alguien haga cosas malas y no tenga su reprensión, pero la mayoría de veces se da como esa causa o efecto. Si hace algo, pues va a tener su
consecuencia. Entonces, este tema del legalismo se ve mucho en iglesias de corte pentecostal. No es el hecho pues de juzgar y de decir que solo las iglesias pentecostales están erradas y esto. No, se ve, es donde más se ve es en iglesias de corte pentecostal, pero no quiere decir que en otras denominaciones no se vea. Y se ve el hecho de que muchas veces los líderes de las congregaciones son quienes deciden lo que se debe y no se debe hacer, muchas veces dejando de lado a la Biblia, sino que es como lo que ese líder consideró que debía de ser de esa manera. Entonces estos líderes son quienes imponen sus propios mandatos. ¿Qué opinas de eso? Sí, mira, aquí veo un texto bíblico que lo quiero compartir. Romanos, capítulo 14, versículo 1 dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Nosotros como iglesia estamos llamados, ¿verdad?, a expresar la buena nueva de salvación en todo tipo de personas, ¿verdad? Que no importando el credo de fe que puedan tener o no tengan, sino hablarle de Cristo, ¿me entiendes? Como persona, pues tenemos que recibir a toda clase de personas, no importa su posición social. Y a veces vemos iglesias que a veces ponen tropiezos para que personas puedan buscar de Dios, ¿me entiendes? Ponen unos tipos de normas, un tipo de reglamento para tú pertenecer a XY lugar, cómo tú debes vestirte para visitar esa iglesia, quieren que rápido tú te hagas miembro. Traiga, chao, lamentablemente eso lo que ha traído es un mal en la iglesia, que no la deja bien parada. La iglesia que debe ser un hospital, un refugio, por esas normas impuestas que ponen a personas que quieren visitar la iglesia, lo que quieren escuchar palabra de Dios. Ahí dice recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Nosotros estamos para escuchar al inconverso, independientemente de lo que crea. Nosotros estamos para recibirlo, para ayudarlo, para fortalecerlo, ¿me entiendes? Porque los otros no, como iglesia, como cuerpo de Cristo, los otros no sabemos los problemas que pasan esas personas que quieren buscar de Dios, ¿me entiendes? Y estamos perdón. Sí, no, exacto, que no es el hecho de, como decimos acá en Colombia, alcahuetear a las personas y que porque llegó, como se ve mucho en las iglesias de la prosperidad, que dicen, o sea, dicen ven como eres, pero está bien, sí, obviamente un inconverso, una persona de la calle, pues va a llegar a una iglesia y no va a llegar siendo santo, o sea, es un mundo nuevo para él, pero la idea es que desde el momento que llegue a hablar del arrepentimiento, y a veces en esta iglesia que es solo prosperidad y Dios te ama y esto, dicen ven como eres, pero es como que sigue como eres, no se le da mucha importancia al arrepentimiento. Entonces la persona como que siente, pues sí, Dios me ama así tal como soy, y no, obviamente a una iglesia va a llegar una persona común y corriente. Puede llegar también un borracho, puede llegar una prostituta, puede llegar un ladrón, un asesino, sí, obviamente, pero por eso lo importante es de un principio dejar claro el arrepentimiento, la nueva vida en Cristo. Eso es muy importante. Pero a veces sí, hay ciertos líderes que ellos consideran que es ley lo que ellos dicen, y como decía Jesús, de labios me honran, su corazón no está conmigo. Imponen leyes, imponen cargas a las personas que son difíciles de llevar, cuando Cristo mismo dice que confiemos en Él, y muchas veces estos líderes ponen cargas difíciles para las personas, ¿no crees? Y así mismo es, porque mira, cuántas veces hemos visto por ahí y lo hemos vivido, que
cuando Cristo estaba en la tierra, pues él le hablaba a las personas, pero él no andaba juzgando a nadie. Pero cuántas iglesias vemos por ahí que, por ejemplo, uno lleva una visita a la iglesia, ¿verdad? Una persona que quizás está destruida, está pasando por la pérdida de un hijo, una pérdida de alguien que se murió, que tiene una enfermedad, y quizás la persona va de una forma, no como que se acostumbra a la iglesia, porque tú sabes que la iglesia pues tiene una norma, muchas de estas iglesias, como le llaman por ahí, códigos de vestimenta, ¿me entiendes? Y a veces Sí. no es que sea malo, pero a veces eso crea como un tropiezo en la visita, porque yo entiendo que todo exponente de la palabra y predicador que se para allá al frente, cuando se está predicando, se predica la palabra de Dios, no como di en el texto, mira, recibir a quien, al débil en la fe, la persona inconversa aún tiene fe en muchas cosas, quizás conceptos errados que le enseñaron, tradiciones del mundo, quizás creía en brujería, tiene fe en algo, pero cuando viene a un ambiente nuevo, ¿me entiende? ¿Qué dice? No es para contender sobre opiniones de esas personas, tú no vas a contender con esas personas sobre opiniones, lo que creían, no, sino tú le vas a hablar de Cristo. Y qué lamentable veo cuando va a una visita a la iglesia y lo primero que le hablan desde el púlpito es que no se pinten, que es pecado maquillarse, ponerse pantalla, porque eso es del diablo, que si la falda corta, y ponen muchos elementos de tropiezo que lo que crean es que la persona se sienta rechazada, avergonzada, y en la mayoría de los casos que yo he visto y yo mismo lo he vivido, mira, no vuelven a la iglesia, no quieren a veces saber del cristianismo. No quieren saber nada porque buscando quizá un refugio, buscando una palabra de Dios, un aliciente para su vida, lo que encontraron fueron piedras y tropiezos y hasta pues ofensas, ¿me entienden? No oyeron en una predicación que hable a su corazón, sino algo que es de estar juzgando su estilo de vida, y eso está mal, Exacto. líderes, que no te pongas esto, no te pongas aquello. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota, hablando rapidito. Esto lo vi en una iglesia y no hablando de ninguna iglesia mala en particular, pero sabes que hay iglesias que tienen como práctica, como norma, la del pelo. Yo pertenecía a una hace años, la apostólica, que es la iglesia del Sí. basándose, si no me equivoco, en Corintios 11, que habla del velo de la mujer, todo eso. El que lo quiera estudiar, pues puede leerse ese capítulo, pero leerlo con entendimiento, claro, porque puede confundirse, ¿verdad? La Biblia es un libro espiritual, pero entendible, con un corazón abierto hacia Dios, y Dios da sabiduría al que se la pide, un corazón abierto y humilde. Pues haciendo el cuento largo corto, pues la experiencia fue que esta persona fue a esta iglesia de visita, y me puedes creer, Jimmy, que esta persona no conocía nada de la iglesia, nada, ni las normas ni nada, lo que era de visita, escuchar palabra de Dios. Y en la misma entrada, cuando entró por la puerta, me puedes creer que, bueno, una hermana de la fe le está dando un velo para que se lo ponga en la cabeza, porque es Sí. una norma de la iglesia. ¿Cómo tú crees que se sintió esa visita? ¿Cómo tú No, crees? claro. No, Se es va a sentir como... rara. Eso es un choque, porque esa persona buscando palabra de Dios va a decir, ¿sabes? Lo primero que le irá a su mente, pero ¿para qué yo me voy a poner eso en la cabeza? Porque yo lo que vengo aquí es de visita a escuchar. Me hablaron de Cristo, de Dios, y vengo a escuchar palabra de Dios. Lo que me quieren es que yo me pongan un paño en la cabeza, un velo, que yo no sé ni para... O sea, una persona que no ha sido ni enseñada, ya le están imponiendo una carga que ni podía llevar en ese momento, porque no tiene conocimiento sobre las normas de esa iglesia en particular, ¿tú me entiendes? Y cada iglesia, yo entiendo que tiene sus normas, tiene sus reglas por convicción, ¿verdad? Su reglamento, pero yo entiendo que hay que usar la sabiduría, ¿me entiendes? Y más todavía cuando van visitas a la iglesia por primera vez, ¿me entiendes? Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, y no, y me hace recordar también que en una oportunidad yo asistí a esta iglesia, La Luz del Mundo, que tiene sus sedes centrales en México, y pues muchas personas la conocerán, quizá otros no, pues pueden buscarlo en Google.
Uno en Google encuentra prácticamente todo, la iglesia es la luz del mundo y yo asistí y se ve lo mismo, el tema del velo, el tema de que mujeres a un lado y hombres a un lado, y sí, todas las mujeres es con el velo. Allí la diferencia es que cuando fui con mi mamá y pues allá a las personas, perdón, a las mujeres pues que van quizá de primera vez y esto pues no le obligan a usar velo, pero las que ya están constantemente allí sí tienen que usar el velo. Entonces sí, esto puede provocar un choque en las personas que llegan nuevas a la iglesia, y lo mismo pasa en diferentes denominaciones, como hablamos en el podcast pasado de las denominaciones, que se ven en unas que son más emocionales y en otras más serios. Otro ejemplo que puedo dar ahí es que yo me vi una serie en Netflix que se llama Sé Dócil. Está en Netflix y muestra toda la dictadura que tenía este hombre. Es de los mormones, la iglesia de los mormones. Este hombre se llamaba Warren Jeff y era el líder de esa congregación. Eso queda allá en Utah, en Estados Unidos. Entonces este hombre decidía quién se casaba con quién, incluso violaba adolescentes y tenía varias esposas, o sea, algo aberrante. Entonces vemos que eso se convierte como en una dictadura. Empieza a veces con cierto legalismo y termina convirtiéndose como en una dictadura, como lo de este líder Warren Jeff. Y también en la luz del mundo lastimosamente hemos visto eso con el pseudo apóstol de allí, Nason Joaquín, que fue condenado creo que por abuso a menores, pornografía infantil. Bueno, eso en internet está, que él creo que hasta el momento está preso. Hace mucho no sé de la vida de este hombre, pero sucede eso. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado, y a veces se tergiversan las enseñanzas de la Biblia. Y también yo creo que muchas veces lo provoca mucho este tema del legalismo, es debido a que algunos pastores ni siquiera han terminado la educación primaria y su primer contacto con una lectura constante pues es la Biblia, y entonces toman todo lo que dice la Biblia de una forma literal, dejando de lado el estudio profundo de la Biblia. Por ejemplo, en un contexto sociocultural no lo toman así, sino que todo lo toman literal, y entonces para ellos prácticamente todo lo que está ahí en la Biblia es literal y se aplica así tal cual en esta época. Quizá lo hacen con una buena intención, a veces buscando pues como la santidad, pero terminan en un legalismo fuerte y ponen carga a las personas de la iglesia con enseñanzas que muchas veces la Biblia no enseña. Por ejemplo, en Mateo 15:9 dice algo concerniente al legalismo. Incluso vamos a leerlo aquí rápidamente. Mateo 15:9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces esa es la cuestión a veces con el legalismo, que buscan de pronto una santidad, pero terminan haciendo también un daño si no se presta atención, ¿no crees? Sí, así mismo es. Y otra cosa que yo me acuerdo también, mira hasta dónde ha llegado el legalismo, pues confunden una cosa con la otra. Por ejemplo, en una iglesia que yo iba, estaba prohibido ponerse lo que le llaman, no sé cómo lo conocen en tu país, polo shirt, como t-shirt de manga corta. Porque, Sí, polos, camisa polo.
Sí, porque era pecado mostrar los brazos los hombres. Tenía todo el tiempo que estar con manga larga. No podía usar pantalones cortos que me vieran las hermanas porque es pecado. No podía usar candado ni usar barba porque eso era pecado. Eso era una norma de la iglesia que yo iba. ¿Me entiendes? Sí. Lamentablemente, la iglesia así, Jimmy, no podía usar anillo ni ningún tipo de prenda porque eso es pecado. Eso es que vanidad, eso es amor y que viene del paganismo, algo totalmente errado porque cuando vamos a la Biblia, en la cultura judía, los judíos de por sí, cuando tú miras a los judíos, para ellos es una honra tener palpa y tener un poco de chiva. El judío de allá en Israel, los judíos usan barba. Cuando vamos a, ¿cómo te explico? En cuanto a la vestimenta, no pueden comprar la cultura judía porque ellos usaban túnicas. Porque si nos vamos al sentido común, Jimmy, pues si fuera así, pues vamos a vestirnos como vestían los judíos, con túnicas. Claro, estaríamos de túnicas acá en eso. Y con sandalias y todo eso. Entonces los reyes, cuando tú te estudias y el rey tenía, cuando le daba un presente a un príncipe, si no me equivoco, o a un gobernante, le regalaba un anillo, que el anillo era símbolo de un pacto. Cuando tú te estudias eso en la Biblia, en la de esa historia, en la vez de los reyes regalaban un anillo a alguien en específico como una distinción de haciendo un pacto, ¿me entiendes? Y cuando vemos en la Biblia, hay muchas costumbres, muchos usos. Habían judías que usaban prendas, usaban oro en sus vestimentas, usaban cosas en los brazos, tenían prendas en la nariz. Claro, es que es muy satanizar eso. Hoy en día que estamos en una cultura totalmente bien distinta, tú me entiendes, eso nada tiene que ver con la salvación, porque a Cristo lo que le interesa es la salvación del hombre. Ahora bien, no cabe duda, no cabe menospreciar que cuando Cristo viene a tu vida, pues vienen unos cambios, uno tiene que diferenciar, ¿verdad? Tener modestia, tener una apariencia agradable, modesta, no escandalosa, ¿me entiendes? claro, es que no es el... Como, por ejemplo, si yo voy a un tribunal, pues a un tribunal que es de respeto, pues tú vas de una manera vestida apropiada. Eso no es legalismo porque voy de una manera de respeto ante un juez, ante abogados, o igualmente de una iglesia, yo voy de una manera lo más con pudor posible, con vergüenza, ¿sabes? Elegante. Pero si entra una persona pobre que no tiene dinero, pues a esa persona se le ayuda, no podemos caerle encima con cosas extremas porque esa persona no va a entender por tantas cargas y tantas normas que quieren poner y hacen difícil el evangelio hacia la gente, Jimmy. Sí, no, es real que lo que dices y a mí me causa mucha curiosidad de que para algunas cosas sí literalizan la Biblia, pero para otras cosas pues no. Entonces eso que dices, el tema de usar camisas polo, a veces también de bailar el vals, por ejemplo, en su matrimonio, en los 15 de su hija. Las mujeres, lo que decías ahora, de que las mujeres no deben maquillarse, y sí, no es de confundir ya con excentricidades o vanidad, porque pues también la gente puede malentender y decir, entonces están de acuerdo con que no hay nada de malo en que la mujer se vista ahí de esta manera. O sea, ya llegar a un punto de ser ya no es legalista, sino liberal. No, hay que tener un equilibrio con eso. No malentender pensando de que estamos de acuerdo con que se hagan un montón de cosas, no, pero también el hecho tampoco es de ser legalista. También vemos cuestiones como por ejemplo ya se van al decir de no ver televisión, no jugar videojuegos, no comer, como decíamos ahora también, no comer ciertos alimentos. Por ejemplo ahora con
lo que sucedió con la pandemia, muchas iglesias prohíben vacunarse porque ven a Satanás en todo. Un ejemplo es también, por ejemplo, Gille Ávila, el predicador Gille Ávila, que yo te decía en estos días que estamos hablando ahí por chat y yo te decía, yo considero de que Gille Ávila sí fue salvo porque a él se le notaba ese amor hacia el Señor, pero lastimosamente estaba errado en muchas de sus enseñanzas, tenía cosas que quizá no iban de acuerdo a la Biblia, pero ya eso es otro tema. Pues yo considero de que él sí es salvo y él ayudó a muchas personas y gloria al Señor por eso. Pero por ejemplo, Gille Ávila, que tiene una anécdota con la televisión y las iglesias, que la televisión era la caja. Eso, el cajón del diablo. Y ahora también muchas iglesias llegaron a decir por estos tiempos de que transmitir predicaciones por streaming, eso estaba mal y que no, que eso era malo. Y terminaron usando estas plataformas como YouTube, por ejemplo, ya para predicar, y vemos que constantemente suben ahí sus predicaciones. Obviamente el hecho no es dejar de congregarse, eso es muy importante, pero podemos aprovechar el internet para hacer cosas buenas como llevar el evangelio, como te estaba comentando también ahora. Es como el significado que uno le dé también a las cosas. Se puede usar para mal o se puede usar para bien. Incluso un arma. Tú que eres policía, un arma ayuda a un bien para salvar a una persona, para detener a alguien que está haciendo daño a otra, pero también el arma también puede ser mala en manos de un delincuente asesinando a una persona. Imagínate un ejemplo de esos con un arma, que es algo tan peligroso, pero es saberle dar como el debido uso. Por ejemplo, también está el tema de consumir bebidas alcohólicas. Ya es algo un tanto delicado porque al decir que no es pecado, muchos lo toman como que es una licencia para beber. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 15:11 que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, fornicaciones y demás cosas. Entonces el hecho no es decir que el alcohol es bueno o es malo, sino lo que puede provocar en la persona. El hecho, por ejemplo, de tomarte un vino para un brindis o una cerveza para calmar la sed o porque simplemente te gusta no es algo malo. Lo malo es cuando no te controlas y te embriagas o bebes alcohol como para llenar un vacío, olvidarte de tus problemas. Por ejemplo, en la Biblia vemos pasajes como Timoteo 5:23, donde Pablo le recomienda a Timoteo que beba vino y no solo agua como algo medicinal. O por acá tengo otro pasaje en Proverbios, no sé si quieres decir algo y ahorita para mirar este pasaje por acá de Proverbios. Sí, no, así mismo estaba hablando de este tema bien importante sobre el legalismo. A los amigos que nos escuchan allá afuera, solamente puedo decir de que no se desanimen si han pasado por una mala experiencia de alguna iglesia. Yo digo que no todo está perdido. Es cuestión de, ¿verdad? No de buscar al Señor por eso. Hay iglesias buenas que enseñan la palabra del Señor, iglesias que están abiertas para recibirlo con los brazos abiertos, para que se predica la sana doctrina, la sana enseñanza. Nada, ora al Señor. Si usted tiene una hora, ora a Dios y Dios le va a guiar. Dios siempre va a poner a alguien para que lo pueda guiar, para que busque de Dios, lo va a inquietar. No se detenga, no se quede en su casa. Busque del Señor, órale al Señor ahí en tu casa, en tu espacio, en tu trabajo.
pídele dirección al Señor y Él te va a dirigir. Se le puede decir a toda vida que escuche y que no se preocupe si ha pasado por una mala experiencia. No todos son malos, no todas las iglesias son malas. Es como los trabajos y en la familia hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Así como en los trabajos y la familia hay de todo, pues también en la iglesia pasan sus cosas, pero no quiere decir que todas sean malas, porque no podemos generalizar todas por igual. Es importante eso a los que nos están escuchando. Pero el legalismo hace mucho daño. El legalismo lo que hace es imponer, poner tropiezo, impide el crecimiento, algo tergiversado. Inclusive esa palabra ni en la Biblia está, no está en la Biblia. Es algo extremista, es algo que va contrario a lo que manda el Señor Jesús a toda persona para que le busque con un corazón contrito y humillado. Pero es un tema muy interesante que hemos ido desarrollando. Exacto, mira, entonces por acá en Proverbios 31, del 1 al 9 dice precisamente aquí palabras del rey Lemuel, tocayo tuyo, palabras del rey Lemuel, dice la profecía con la que le enseñó su madre. Dice, qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos. No es a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Acá no es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho a todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Entonces vemos, porque hay personas que dicen que el vino de esa época no tenía alcohol, otros dicen que sí. Pasajes, por ejemplo, como en Génesis, que ahora también mencionábamos, cuando salió del arca hizo vino, se embriagó y vimos ahí las consecuencias de incluso hablábamos en estos días de cuando Cam vio la desnudez de su padre. Bueno, eso ya es un tema de estudiar también muy profundamente. Me habías pasado un estudio lo más de interesante. Entonces, el tema, por ejemplo, del alcohol, que lo prohíben también mucho y en algunas iglesias y todo, a veces lo hacen, sí, buscando una santidad, pero se llega también a un legalismo. Uno debe tener bien claro que no afectar también a otras personas, que una persona que quizá esté saliendo del alcoholismo, y uno también como creyente tiene que tener cuidado de no incitarlo a que esto lo lleve pues también a beber, pero como mencionamos, no es lo que entra, sino lo que sale. Hay que ver nuestras acciones, lo que sale de nuestro corazón, con qué objetivo es que lo estamos haciendo. Entonces el tema del alcohol es difícil porque, como digo, algunos piensan que es licencia para hacerlo. Entonces lo que debemos sí examinar es nuestro corazón. Lo mismo aplica a lo que hablábamos ya, como cosas que como tatuarse, escuchar música secular, hacerse operaciones estéticas y demás cosas. Ahí es que examinar el corazón, ¿no crees? Sí, yo creo que sí. Yo digo que la persona, yo lo que diría es una cosa: si un cristiano viene donde mí a preguntarme, hermano, le muérete, yo puedo tatuarme, ¿es pecado? Bueno, yo le diría, bueno, quizás el hecho de que quieras tatuarte quizás no es un elemento para salvación, ¿me entiendes? No, yo lo que le preguntaría es ¿por qué lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer por moda, porque te gusta, por proyección? ¿Me entiendes? Ya eso es una decisión de cada quien. No estoy promocionando que se lo hagan o no. Solamente estoy dando, ¿sabes?, un ejemplo. ¿Tú me entiendes? Porque siempre va a haber alguien allá afuera que va a estar preguntando si es malo o es bueno. Yo entiendo que nosotros como cristianos pues estamos para predicar a Cristo, las buenas nuevas de salvación, y mantener un testimonio lo más recto posible y lo más saludable para que otros puedan venir a Cristo.
Ya lo demás, pues, se puede hablar en un estudio bíblico, se puede estudiar más a fondo, ¿me entiendes? Todas esas preguntas que muchos hacen allá afuera, si se puede hacer esto o no se puede hacer, ya serían preguntas que en su momento, pues mira, se pueden contestar de una manera objetiva y bíblica, ¿me entiendes? Sin entrar en muchos detalles, nosotros lo que procuramos es predicar a Cristo y a este crucificado y que resucitó, más nada. Ya lo demás pues sería para un estudio bíblico de más profundidad. Y yo sé que toda pregunta tiene su respuesta y con la guía del Espíritu Santo se da la respuesta adecuada y espiritual y saludable. Sí, y es que eso, el hecho no es ser libertinos o tibios dentro de la iglesia. Estamos obviamente en contra del legalismo dictatorial en las iglesias, pero debemos dejarnos llevar es por la Biblia, estudiarla y meditar correctamente en ella para que no impongamos cargas y enseñanzas de hombres, sino que sea lo que la Biblia en realidad dice y no tergiversar su mensaje. Las personas no creyentes se confunden y meten siempre en una misma caja a protestantes, católicos, mormones o testigos de Jehová. Y cuando asisten a un lugar donde se ven prácticas extremas, como estamos hablando del legalismo, por ejemplo, también temas como revolcarse, brincar como locos. Entonces a veces la gente se confunde y piensa que eso es el cristianismo, entonces prefieren no asistir a ninguna iglesia. Lo que más sí se ve y donde sí se hace diferencia es entre católicos y protestantes o evangélicos. Que es curioso que dicen este es católico o yo soy católico y este otro es cristiano, si se supone que el que sigue a Cristo es cristiano. Hay católicos que siguen de verdad a Cristo, así como un protestante evangélico, y también hay católicos y protestantes que no siguen a Cristo verdaderamente. No es decir, este es católico o este es protestante, como lo dijimos en el podcast pasado sobre denominaciones. Es si somos o no seguidores de Cristo. Enfoquémonos en eso. Entonces esto es un llamado a las iglesias, los que escuchen y que puedan transmitir ese mensaje a sus iglesias y reflexionar en ello, de que el legalismo muchas veces lo que hace es alejar a las personas que están allá afuera en el mundo, porque pues los que están adentro, bueno, ya están adentro, pero me pareció muy interesante ahora que hablábamos tú y yo por chat que me decías de que tenemos que enfocarnos más en ir por las personas afuera y siento que eso nos falta mucho, el salir, el llevar el mensaje como Cristo lo mandó, de ir a las personas que están perdidas. Claro, hay que cuidar a los que están dentro de la iglesia, pero hay que ir afuera también. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ese legalismo a veces aleja a las personas que ya están adentro y tampoco permite que los que están por fuera vengan a la iglesia. Puede hacer un daño, pero vuelvo y repito, no es el hecho de ser tibios, de ser un cristiano mundano, no, es de analizar verdaderamente por qué se están haciendo las cosas y también estudiar correctamente la Biblia para no enseñar lo que nosotros consideramos, lo que a mí me parece que debe ser así, no, es como la Biblia verdaderamente está enseñando algo en un contexto sociocultural. Muy importante lo que hablabas ahora de iglesias judaizantes que quieren como traer nuevamente esas costumbres y traen unas costumbres, pero entonces las otras costumbres que ven ya más difíciles de aplicar y eso las pasan por alto. Entonces hay que ser más congruentes con lo que se enseña.
¿Qué más tienes por decir al respecto, hermano, ya como para ir finalizando? No, nada, que yo digo que el legalismo es algo totalmente errado, no es bíblico, el legalismo no es de Dios. Un cristiano no debe comportarse así, tipo legalista. Un cristiano lo que viene a traer la buena nueva vida en Cristo. Debe ser un ejemplo para las demás personas como servidor, ¿me entiendes? Como un siervo de Dios y ejemplo para las demás personas, empezando para su familia. Pero hay que seguir enseñando, hace falta mucha enseñanza, ¿verdad? Personas aptas para enseñar lo que es la palabra de Dios y nada, y animar a toda persona que esté escuchando el podcast que crea en Jesús, ¿me entiende? Que no importa lo que haya pasado, ya eso es pasado, que crean en Jesús y deseándole bendiciones a todos los oyentes, ¿verdad? Por este corto tema del legalismo, que hay mucho todavía por qué hablar de esas imposiciones que ponen muchos grupos y muchas personas y que mucho daño ha hecho al evangelio, pero todavía vemos creyentes que no somos legalistas, sino somos personas que vivimos una vida en Cristo saludable, ¿verdad? Y no nos vamos a los extremos, sino a lo que nos manda la palabra de una manera buena y sana. Es lo que podemos. Exacto. Sí, hermano. Algunas iglesias, no, como también dije ahora, pastores y líderes que su primer contacto a veces con la lectura es la Biblia y uno comprende que tratan de hacerlo a veces de una buena manera, buscando una santidad. Empiezan como por ese lado, por un temor y un respeto a Dios y terminan yéndose a un extremo. Está bien, sí, tratan de buscar eso. Algunos, no todos, porque otros, como vemos el caso de La Luz del Mundo y de otros tantos, ya buscan es someter, crean una dictadura dentro de la iglesia. Entonces, si alguien dentro de su iglesia está tratando de buscar de que la iglesia busque más a Dios por medio de esa santidad, por la vestimenta, por un montón de prácticas, reflexionar bien en eso, ver de qué manera se está haciendo, porque claro, obviamente hay que guardar cierta distancia con algunas cosas, como decías ahora tú, si uno se va a presentar ante un juzgado en algún lugar así, pues uno trata de ir lo mejor presentado que se pueda. Y dentro de la iglesia, claro, es muy importante. Y si estamos siguiendo a Cristo, estar lo mejor posible para agradarle a Él. Y yo creo que si uno es una persona racional y consciente, sabe qué es lo que puede hacer daño. El hecho no es de si veo esto, de si practico esto, sino por qué lo estoy haciendo. De verdad me edifica, me sirve. Un ejemplo es la música. Hay música secular que hay letras que hablan del amor, que hablan de cosas muy bonitas, pero obviamente un cristiano no puede decir que si escucha a Bad Bunny, a un montón de estos reggaetoneros, y no digamos solo el reggaetón, cualquier otro género, pero un ejemplo más actual en esta juventud. Si una persona escuchara a Bad Bunny, no puede decir yo escucho a Bad Bunny, pero él no hace nada en mí. Está bien, no puede generar algo en ti como el ir y bailar y caer de pronto en adulterio o empezar a decir malas palabras y eso. Puede que no genere eso en ti, pero como para que uno escuchar ese tipo de música, si sé que está dando un mal, eso no edifica, está dando un mal mensaje. No es lo mismo tú escuchar una canción de una persona que no es cristiana, pero que está hablando del amor, que está hablando de que se quiere casar con su mujer que ama,
pero el que está cantando no le está cantando a Dios, pero está cantando algo bonito, algo que no es malo. A diferencia de damos el ejemplo de Bad Bunny, que está cantando unas vulgaridades extremas. Entonces hay que saber ese equilibrio para no caer en el legalismo o en el liberalismo. O sea, hay que guardarnos, hay que mantener ese nivel. Dios dice, hablábamos ahora al principio, sí, en cuanto al cómo uno debe comportarse como creyente, o están los que son fríos o los que son calientes, pero Él no quiere a alguien tibio. Eso es así, eso es real, dice la Biblia. Pero en este tema del legalismo hay que saber guardar un nivel, porque si nos vamos a un extremo con el legalismo, ya se cae en dictaduras y se cae en enseñanzas de hombres, de imponer a las personas enseñanzas de hombres. Y si nos vamos a otro extremo, de que ya sería un liberalismo, de ser así liberales, ya vamos a caer en que nada nos importe, de que siempre somos salvos por gracia, salvos siempre salvos, y si yo peco y si yo hago esto, ya igual Cristo murió por mis pecados, y eso no debe ser así. Hay que saber guardar un nivel en eso. Entonces, bueno, tema muy interesante, esperando de que las personas reflexionen en ello. Y bueno, hermano, un placer haberte tenido acá en este otro podcast, y estoy seguro de que van a seguir siendo otros, y que puedas seguir ahí también con tu proyecto de tu podcast, decir sí o decir no, que sigas ahí compartiendo mensajes breves pero muy edificantes. Sí, gracias, Jimmy. La gloria y la honra sea para el Señor Jesús. Voy a seguir subiendo contenido en la manera que el Señor me permita, ¿verdad? No solamente para cuestiones personales, sino para edificar. Eso es para edificar, para una vida que pueda oír una palabra del Señor, pues puede edificarle por medio de los podcasts, entiende, que pueda alcanzar vida, que necesiten una palabra de aliento. Y gracias por invitarme, y estos podcasts van a seguir, hay muchos temas por qué hablar y por qué compartir con ese público allá afuera oyente, cristiano y no cristiano. Claro, aquí con la ayuda del Señor vamos a seguir compartiendo muchos más temas, y no, claro, este espacio también es tuyo y de todo el que quiera traer enseñanzas que edifiquen del Señor. Entonces, bueno, a todos gracias por estar escuchando ahí. Nos escuchamos en otro podcast luego, y bueno, la gloria sea siempre para Dios. Bendiciones, hasta pronto. Bendiciones a todos, se me cuidan, buenas noches. No fue su mano la que así te señaló, ni su palabra, ni siquiera fue su voz. Yo sé que duele cuando muere una ilusión, pero sí que duele más vivir sin Dios. Lo siento que por falta de conocimiento te dañaron y trancaron la puerta a tus sentimientos, que te manipularon a nombre del desconocimiento y la ilusión genuina. Ahora para ti es puro cuento. Lo siento que ya no sientas el deseo de volver a creer como yo creo, porque has sido un reo de la voluntad humana que piensa que el favor se atrae con lana, pactando para intenciones vanas. Lo siento que viste como el sacrificio se nubló en el beneficio de quien para su ego siempre busca auspicio. Perdón si te marcaron al inicio con nébula y con palabras de juicio a cambio de tu servicio. Lo siento si algunas de esas profecías repletas de emoción y algarabía te hablaron en el nombre del Mesías, te dieron todo la fecha y el día, y Dios no se ha enterado todavía. Lo sé que te cansaste del sistema y después de tanto remabas pero a favor del problema. Claro que no entendías el esquema hasta que lo entendiste y de una vez te tildaron de anatema. Yo sé que se esmeraron para hablarte, pero cuando fallaste a todos se les olvidó predicarte, haciéndote sentir que no eras parte. Y te pido perdón por quienes piensan que fallar es de Marte. Lamento que vieras ciegos a causa del fanatismo y que tuvieras tu primera experiencia con el clasismo, que tu corazón sintiera un sismo al ver que no todos aman a su prójimo como ellos mismos. Disculpa
que te exprimieron hasta quedar sin pulpa, por el humano que la voz de Dios usurpa. Hey, pero Dios no tuvo culpa. No, no fue su mano la que así te señaló, ni su palabra, ni siquiera fue su voz. Yo sé que duele cuando muere una ilusión, pero sí que duele más vivir. Yo sé que duele, a mí también me pasó y lloré, oré, y en acercarme a Dios no demoré. Bajo su sabiduría moré, y aunque el hombre traicionó, Jesús accionó y me enamoré, mejoré, porque me sirvió como anestesia entender que por mí murió Jesús y no la iglesia. Que antes de alejarme por lo que me hicieron varios, debo recordar lo que Dios hizo en el Calvario. Que el pastor no te salude al final del culto, para alejarte de la iglesia no te da un indulto. Y no te oculto que apartarte por un prejuicio para su sacrificio sería un insulto. Saca la Biblia del bulto y no esperes mucho del ser humano. Si al dador de vida le pusieron clavos en sus manos, el problema no fue Cristo, fueron algunos cristianos que te dejaron en visto necesitando un hermano. Y un hombro donde llorar, y un abrazo para seguir, y un texto para recordar que Él murió para vivir. El que aún exclama aunque de piedad se te disfracen, perdónalos que no saben lo que hacen. No, no fue su mano la que así te señaló, ni su palabra, ni siquiera fue su voz. Yo sé que duele cuando muere una ilusión, pero sí que duele más vivir sin Dios. No fue su mano la que así te señaló, no fue su voz. ¿Qué culpa tuvo Dios?